Hola, les quiero compartir esta presentación sobre colágeno hidrolizado y sus relaciones con actividad física y tejido conectivo. Mi nombre es Alejandro Melo Florian, soy internista de la Universidad Javeriana, miembro de varias asociaciones médicas nacionales e internacionales y con galardones internacionales, autor de varios libros médicos. A manera de introducción quiero traer esta frase de Edgar Morin, el pensador francés, que comenta que lo complejo es concurrente, complementario y antagonista, y nos vamos a encontrar con tejidos que tienen estas funciones y lo mismo con tipos celulares que tienen estas funciones complementarias. En términos de actividad física y salud, pues sabemos que las poblaciones que tienen mayor actividad física suelen vivir más y pues Hipócrates de Cos ya lo dijo desde aquella época, lo que no se utiliza sencillamente se atrofia. Hablemos un poco sobre este marco de la complejidad y hay una idea que acá vemos que es la mecanotransducción y cómo el músculo y el hueso hablan entre sí de alguna manera figurativa y lo hacen a través del colágeno, donde vemos en este lado como la fibrilla de colágeno que se va ensamblando progresivamente para formar las fibras de colágeno y los diferentes fascículos llega finalmente hasta el tendón. Y el tendón pues es un órgano que está compuesto principalmente de colágeno tipo 1 en mayor cantidad, algo de colágeno 3, algo de colágeno 6, diversos proteoglicanos, junto con una población de células madre que tienen pluripotencialidad. Acá vemos cómo está ocurriendo el ensamblamiento fibrilar y cómo esta estructura ósea que vemos acá a la derecha, a través de este ensamblamiento fibrilar, transmite la fuerza a los tejidos que se le van asociando y vemos que la interfase tendón-músculo tiene pues esta miomatriz muscular y de otra parte la matriz tendinosa, donde vemos en dicha interfase que predomina por ejemplo el colágeno tipo 1 junto con otras moléculas como laminina, fibronectina y trombospondina, las cuales pues transmiten las propiedades mecánicas eh, eh, de tensibilidad. Y acá vemos lo que habíamos comentado en cuanto a las células tutipotenciales que se pueden diferenciar bien hacia el linaje de fibroblastos o bien hacia el linaje de células óseas o de células grasas. Aquí estamos viendo cuando estas células tienen diferenciación osteogénica, aquí cuando tienen diferenciación adipogénica, aquí si se dan cuenta hay una diferenciación hacia ambas formas. Y en la medida en que haya la interacción del medio ambiente, si hay por ejemplo estrés biomecánico, pues va a haber mayor o menor expresión de integrinas, que es lo que estamos viendo en forma resumida en esta figura. En cuanto a si hay mayor carga mecánica, pues hay mayor producción de integrinas y esto resulta en mayor producción de moléculas que están componiendo el tendón, por ejemplo la fibromoblina, el versicán. Y aquí vemos otra vez la interfase tendón-músculo con sus diferentes células, con sus diferentes moléculas, donde vemos el colágeno tipo 1, la trombospondina, etcétera. Miremos un poco el colágeno y los ligamentos. Sabemos que una articulación es una unión funcional especializada de tejidos óseos. Aquí vemos los dos extremos óseos y fíjense que a manera de unión entre ambas estructuras, entre ambos extremos, está presente un fibrocartílago no mineralizado, una
estructura ligamentaria que tiene muchos fibroblastos, y esto nos lleva al colágeno en el hueso. El hueso pues es un tejido que tiene una fase mineral un 70%, una fase orgánica con colágeno u otras proteínas, una porción celular de más o menos el 2%. Y bueno, dentro de esas estructuras especializadas que habíamos dicho en cuanto a que forman la unión funcional de extremos óseos, tenemos la cápsula, el músculo, el hueso, donde el colágeno participa, y esto nos permite comprender la importancia del tejido conectivo en el dolor osteomusculoarticular. Esto es para mostrarles cómo hay una serie de terminales nerviosas en la cápsula articular, y lo que está mostrando las flechas es, por ejemplo, una terminal axonal. Entonces, en la medida que esta estructura se quede sin las fibras de colágeno que estamos viendo acá, entonces el estrés mecánico va a llegar a actuar directamente sobre las terminales axónicas y va a desencadenar dolor con mayor facilidad. El colágeno tipo 1 es la principal molécula del aparato mecánico de sostén, que es un concepto interesante porque permite la organización de las células y los tejidos en el organismo. Aquí vemos cómo el colágeno se empieza a ensamblar sus diferentes fascículos, sus diferentes haces que se van intercalando. Aquí vemos un fibroblasto que está produciendo colágeno tipo 1, y aquí vemos los diferentes tipos de colágeno que permiten la gran diversidad de funciones de diferentes epitelios en el organismo y permiten la organización tisular consecuente. Aquí lo vemos en mayor detalle. Entonces vemos, por ejemplo, el colágeno tipo 1 que forma estructuras resistentes a la tensión. Tenemos otros colágenos que están formando estructuras especializadas que se ven en diferentes órganos, la piel, riñón, etc. Resulta que el colágeno tipo 1 tiene dentro de su principal composición este aminoácido que se llama la glicina. Y la glicina, lo que se ha visto de acuerdo a este trabajo precursor del profesor Enrique Meléndez Hevia, es que en la medida que falte va a causar dolor por insuficiencia en el sistema mecánico del cuerpo. Y esto pues, ¿dónde afecta más? Ya vimos, las articulaciones, las uniones especializadas entre extremos óseos. Y estos problemas se van agravando con la edad. Quiero llamar la atención sobre esto. El colágeno de todo el organismo consume mucha glicina, y esto ha hecho que la glicina se proponga como un aminoácido condicionalmente esencial. Acá vemos que en la medida que el colágeno tipo 1 esté presente, pues está formando esta estructura de tipo tridimensional que se ha designado como el sistema mecánico del cuerpo. En la medida que dicho colágeno tipo 1 sea escaso, no se sintetice en la suficiente velocidad, en el suficiente recambio, pues va a causar dolor y molestias articulares. Miremos un poco la glicina. Vemos que es este aminoácido representado aquí de color violeta, es bastante pequeño, y alrededor de él se asocian otros aminoácidos que son la hidroxiprolina y la prolina. La glicina es el 33% de todos los aminoácidos del colágeno. Junto con hidroxiprolina y prolina forman el 52-55% más o menos de todos los aminoácidos del colágeno. Entonces son los más importantes. Fíjense que igualmente la hidroxiprolina y la prolina
tienen estas extensiones que permiten que se formen los enlaces cruzados que le dan resistencia a estas fibras de colágeno. Esto es del profesor Enrique Meléndez Hevia. Fíjense que el colágeno pues requiere una gran cantidad de glicina, y cuando uno compara el flujo de glicina en los diferentes tejidos, se requieren más o menos 3 gramos cada día para todo el metabolismo. Se aporta más o menos 1.53 gramos por la hidrólisis de las proteínas dietarias. En la síntesis de metabolitos se consumen 1.5 gramos. En la síntesis de colágeno, fíjense esto, más o menos 12 gramos cada día se consumen. Y en la síntesis de proteínas complementarias, 1 gramo cada día. Y el balance en una persona adulta está entonces en un déficit de 8,5 a 10 gramos cada día. Y la glicina nos interesa porque después de los 30 años la síntesis de colágeno suele quedarse insuficiente, y esto es la razón por la cual la glicina se considera como un aminoácido condicionalmente esencial, como lo habíamos comentado. Y fíjense que la glicina es el aminoácido más pequeño alrededor del cual se agolpan, se arraciman la hidroxiprolina y la prolina, y eso hace que el colágeno, como lo vemos acá, empiece a adquirir esta forma entorchada responsable de su resistencia mecánica. Aquí vemos pues más o menos el grado de pérdida de colágeno según los diferentes grupos etarios. Y fíjense que la hidroxiprolina, que es otro de los aminoácidos que está presentes en el colágeno hidrolizado, en la medida en que esté disponible, aumenta sus niveles en sangre. Fíjense que empieza a actuar, se empieza a detectar desde 15 minutos, llega a un máximo nivel hacia los 60 minutos, y en la medida que llegue a sangre, entonces ayuda a que ocurra el proceso de fibrilogénesis, y pues dicha fibrilogénesis ayuda a su vez al sostén mecánico en tendones y ligamentos. Ahora bien, miremos algunas patologías de tejido conectivo. Por ejemplo, está una patología que se está reconociendo frecuentemente, en que vemos, por ejemplo, masa muscular en una persona de 25 años, y cómo esta masa muscular se está disminuyendo con una mayor cantidad de infiltración grasa, que es lo que vemos aquí, estas zonas de color blanco hacia los 63 años. Y esto pues tiene implicaciones en términos de el metabolismo de la glucosa. Igualmente, cuando se pierde toda esta masa muscular, entonces esto resulta en fragilidad, y el deterioro de múltiples sistemas orgánicos da este fenotipo físico, donde aquí lo vemos, hay menor velocidad de marcha, menor fuerza de prehensión, hay pérdida de peso y ausencia en general de energía, con mayor sensación de frío, que esto es una de las cosas de las cuales, por ejemplo, se quejan mucho los adultos mayores. En cuanto a evidencia clínica, el colágeno hidrolizado en este estudio de Denis Ciciblik, Stephen Weiser, entonces muestra que el colágeno hidrolizado mejoró la masa muscular y la fuerza en adultos mayores con sarcopenia. Y aquí hay un concepto interesante que estamos viendo en esta figura, y es el envejecimiento saludable, es decir, hacer que esta persona adulta mayor sea capaz de ser autosuficiente. Esta es la población de este estudio, donde se enrolaron 148 adultos mayores, se excluyeron 88, se aleatorizaron 60 y estuvieron destinados a la intervención 30, tuvieron seguimiento, algunos se perdieron 4, se perdieron 3, se analizaron 26 y 27.
Sobre esta población vemos los siguientes resultados, donde se llama la atención la masa muscular libre de grasa, que se aumentó significativamente, y esta otra, la fuerza evaluada por la extensión de rodilla, que también tuvo este aumento significativo. En términos de seguridad clínica, de los 53 hombres con una edad de más o menos 72.2 años que completaron el estudio, no hubo abandonos en dicho estudio por causa de efectos colaterales del péptido de colágeno administrado, y no hubo eventos adversos serios, y tampoco pues esto se corroboró en los diferentes exámenes de sangre realizados. Una breve referencia a la osteoporosis, donde vemos pues cómo se pierde la densidad mineral ósea. El colágeno pues aquí juega un papel importante. La osteoporosis claramente aumenta el riesgo de fracturas, y en la medida que el colágeno 1 falte, se altera la fase mineral, se disminuye la rigidez, la capacidad de absorber la energía por parte del hueso también se afecta y se disminuye. Y el colágeno hidrolizado pues es osteoinductor, ayuda a reparación ósea por mecanismos de osteoinducción, que aquí lo vemos, es a través de factores de crecimiento, como la proteína morfogenética ósea. En términos de eficacia de osteoporosis, fíjense, en pacientes con osteoporosis posmenopáusica ayudó a disminuir la excreción de marcadores de recambio óseo, básicamente los pirilinx o la piridinolina y la desoxipiridinolina, y esto ocurrió en pacientes que estaban recibiendo colágeno hidrolizado junto con calcitonina. En cuanto a osteosarcopenia, es una conjunción entre osteoporosis y sarcopenia. Hablemos un poco sobre biología, complejidad y sarcopenia. Ya vimos que la complejidad pues depende de células que están con funciones concurrentes, complementarias o antagonistas. Fíjense que se habla del secretoma muscular. Los músculos se comunican con otros órganos, incluyendo los huesos, y hay varias moléculas liberadas por el músculo que afectan el hueso, incluyendo por ejemplo el factor de crecimiento de insulina tipo 1, el factor de crecimiento de fibroblasto tipo 2, la interleuquina 6, la interleuquina 15, la miostatina, entre otras moléculas. Y cuando ocurre osteosarcopenia, pues la cosa es bastante dramática, porque uno queda lo suficientemente débil. Esto pues es una muestra de lo que puede pasar. La sarcopenia se relaciona con el síndrome metabólico. El músculo es un órgano metabólico donde hay una citoquina llamada las miocinas o mioquinias, que ayudan a entender la relación del músculo esquelético. Cada vez que hay ejercicio, cada vez que hay cambios metabólicos, también intervienen en la termogénesis. El músculo ayuda a evitar el síndrome metabólico en la medida que se haga ejercicio, pues cuando hay contracción muscular, la insulina hace que ocurra el transporte de glucosa hacia el músculo esquelético. La importancia de que siempre haya ejercicio. Somos una especie que está diseñada para estar haciendo ejercicio físico. En la medida que haya mayor fuerza muscular, menos riesgo de hacer síndrome metabólico, y en la medida que haya mayor masa muscular, también habrá menor presencia de síndrome metabólico. Tenemos otro escenario, que es el de tener menor masa muscular y tener inflamación asociada a envejecimiento. Entonces, esta inflamación asociada a envejecimiento o inflammaging implica mayor estrés oxidativo,
también mayor resistencia a la insulina, y esto depende de la infiltración grasa intramuscular, donde se están produciendo diferentes lipocinas. Entonces este inflammaging causa un fenotipo inflamatorio con aumento de niveles séricos de interleuquina 6, 8, 15, la caquetina o factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a otras patologías de tejido conectivo donde también hay utilidad del colágeno hidrolizado, entonces tengamos en cuenta el sobreuso, si hay actividad física. Si no se tiene el acondicionamiento, esto va a producir dolor articular, y el tendón pues es eje de multimorbilidad. La tendinopatía, cuando ocurre la atrofia del colágeno, pues claramente lleva a varias secuelas porque no se está produciendo el adecuado metabolismo de las calorías. Entonces esto va a resultar en obesidad, aterosclerosis, disfunciones hormonales como la diabetes mellitus, y esto le llamo la atención está ligado estrechamente al metabolismo de los componentes del sistema muscular. También se altera el eje neuroendocrino inmunológico, y pues hay comorbilidades por disfunción metabólica, y ellas pues donde arrancaron con trastornos musculoesqueléticos donde había injurias al órgano tendinoso o por tendinopatía crónica. ¿Qué escenarios de sobreuso articular? Obviamente el escenario deportivo. Aquí vemos por ejemplo 10 gramos al día durante 12 semanas ayudó a mejorar este dolor. Hablemos un poco de osteoartrosis, porque el colágeno hidrolizado también llega al cartílago hialino, y la osteoartrosis pues es falla articular que es semejante a la falla cardíaca o a la falla renal de una evolución crónica. Se alteran las estructuras articulares en la medida que hay colágeno presente en dichas articulaciones. Entonces, si se pierde el colágeno, de alguna manera hay pérdida de soporte en otras estructuras asociadas como la cápsula, los tendones y los entesos o las zonas especializadas de unión de los tendones a las extremidades óseas. ¿Qué evidencia tenemos de colágeno hidrolizado en osteoartrosis? Se aumenta la captación de el gadolinio, lo cual se vinculó a aumento de síntesis de matriz, y se vio en regiones tibiales, medial y lateral en pacientes con osteoartrosis de rodilla. El colágeno y el organismo, aquí lo vemos, pues tiene una composición variable, fíjense, un tercio de proteínas, 2/3 de las proteínas son no colágenos. El colágeno es un 20% de la composición en hueso y cartílago, 40% en piel, 8% en las paredes vasculares, y aquí es para llamar la atención que el colágeno es el 32% del contenido en los tendones. El colágeno hidrolizado, cuando se digiere por el conjunto de enzimas disponibles en el borde del cepillo, fíjense que está llegando a diferentes tejidos como la cápsula articular, cartílago y el hueso. Lo que vemos acá en negro equivale al colágeno, a los péptidos de colágeno que están marcados radiactivamente. ¿Qué conclusiones tenemos de todo esto? Que las enfermedades del aparato osteoarticular dependen de que se altere el aparato mecánico de sostén. Esta es una patología compleja, y el colágeno hidrolizado es una opción interesante cuando hemos considerado todo este escenario fisiopatológico.